venir. Dado lo avanzado de la tarde, sí les voy a premiar con una pequeña anécdota personal. Baltasar no sabe que en el año 1983, cuando él juzgaba y hacía ejecutar los juzgados en Almería, y el que le habla, actual secretario general de la Universidad de Jaén, se encontraba en la contraparte como abogado de ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Almería. Es una anécdota de hace casi 20 años que todavía recuerdo. Y además, como tengo vocación de docente, aunque últimamente las tareas de gestión no me dejan, me voy a permitir para lanzar alguna consideración a quien estuvo en el Tribunal Supremo y para que nuestros alumnos que en los temarios de Derecho apenas pueden conocer la existencia del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alguna sugerencia. Sin más, en primer lugar, tiene la palabra don Baltasar Garzón Real, doctor honoris causa por la Universidad de Jaén y director académico de los cursos universitarios de verano de la Universidad de Jaén en Torres. No, ya he hablado bastante esta mañana, solamente agradecer a todas y a todos, comenzando por los ponentes y las ponentes. ¿Será ponentes o ponentes? Ponentes, la participación este año, un año más. Algunos y algunas ya habéis participado en años anteriores en un tema que da mucho más de sí, que probablemente nos hemos quedado en el inicio para abordarlo, pero que creo que ha recogido opiniones muy interesantes, opiniones sinceras, crudas, discusión como las de ayer, que es de agradecer que en cada una de las mesas nadie se reservara, incluso Esteban, pues, al leer su intervención, después defendió el contenido de la misma ante la interpelación de José María Mena y, claro, tiene que ejercer de fiscal hasta el final. Y hoy lo mismo, tratando temas de jurisdicción universal con personas expertas y que están viviendo y que están haciendo una labor muy, muy interesante, como los componentes de Rights International Spain, analizando todas las cuestiones relacionadas con jurisdicción universal, analizando las sentencias del Tribunal Supremo, las del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, creando un cuerpo de doctrina que en poco tiempo se va a convertir en un punto de referencia de la jurisdicción universal, eso que tantas veces echamos de menos, pocos a los que acudir para tomar referencia y doctrina. Gracias también a mis compañeros, gracias a Paco Baena, que también ha apartado parte de su tiempo para estar aquí, a Lola, que ha dejado también la Audiencia Nacional y los casos importantes que lleva, a todos por estar hoy aquí y principalmente a todas y a todos los que habéis participado, los inscritos y los no inscritos. Siempre es gratificante ver una sala llena antes que con demasiados huecos vacíos, porque eso significa que las cosas que aquí decimos son de interés. Gracias, Cristina, siempre animando los debates. ¿Qué haríamos sin ti? De modo que esos 68 años cumplidos sigue cumpliendo muchos más, que seguro que vas a adquirir mucha más energía. Muchas gracias, José Antonio Martín Pallín, por la dirección, y yo quiero hacer una mención especial a los voluntarios, pero sobre todo a Sara y a María. Son las que, en nombre de la Fundación y con la ayuda de Manoli y otros, están trabajando para que este curso, el curso que viene también sobre xenofobia, sea una realidad, trabajando no solamente aquí, sino preparando también los eventos sociales que nos acompañarán, como el de, y los que se queden aquí disfrutarán de él, el sábado, la interpretación de India Martínez. De modo que muchísimas gracias y seguimos el año que viene.
déjame, perdóname, que se me ha escapado mi mejor peón aquí, que es el profesor Juan Manuel de Faramiñán, que como decía, había un presidente de la Audiencia Provincial de Jaén, Uceda, al que procedía de Villanueva, y entró alguien, estaban en un juicio y uno de los testigos se coló por allí, se sentó el hombre porque no sabía nada, y él, que lo había visto y conocía de vista, empezó, dice, a ver ese testigo que se me ha trasconejado por ahí. Entonces aquí Juan Manuel estaba trasconejado aquí a la derecha, pues un año más, y acompaña desde el inicio estos cursos con su energía. Es el tuitero y el que más correos manda para generar las matriculaciones, de modo que muchísimas gracias, Juan Manuel, y como siempre, y de nuevo gracias por tus palabras, y el año que viene estaremos juntos otra vez. La palabra don José Antonio Martín Pallín, director del curso. Bueno, simplemente repetir las gracias que di el primer día, porque, primero, por haberme elegido como director, en segundo lugar, porque me han dado todo hecho. Yo he sido un director que se deja llevar por la orquesta. He llegado aquí, estaba la partitura completa y pues está tirado de dirigir a la Filarmónica de Viena, a Sara y a María, a Baltasar, a todos los que habéis, a Juan Manuel, que también ha participado en la ordenación del curso, y cuando yo he llegado pues me he puesto simplemente a tratar de dirigir el primer debate. He hablado demasiado, pero quiero terminar con dos palabras, o dos referencias a dos conceptos que han surgido, sobre todo en la intervención de hoy de Luis y de Vicente, que es la tolerancia y el valor, o el valor de la tolerancia. Creo que este país tiene un problema gravísimo, que ha heredado 40 años de destrucción sistemática de todos los valores. Y eso se nota, no hay país que lo resista, y se han potenciado valores falsos. Yo he llegado a la conclusión de por qué se cuestiona que Radio Televisión Española sea un modelo parecido a la BBC, que nadie cuestionaría en Inglaterra. Pues porque es Radio Televisión Española, española, española y española. Y eso de española está en las entrañas de la derecha. Nunca dirán que es una televisión pública, pública, pública para todos los ciudadanos. Para ellos es española en el concepto que ellos consideran de España. Y los demás no tenemos capacidad o no tenemos espacio en esa España. Pero tenemos tolerancia. Y tenemos tolerancia para decirle, por ejemplo, a esa mujer que decide voluntariamente seguir adelante con un embarazo de un feto discapacitado, que siga adelante. Incluso a lo mejor respetamos su decisión. Y además le decimos, los tuyos, cuando tengas el hijo te van a dejar abandonada. Te van a recortar las pensiones de dependencia. Te van a dejar sin medios y te van incluso a repudiar. Pero nosotros lucharemos porque pueda ser una madre que tenga la ayuda de la sociedad. Esa es la diferencia entre la derecha y los demócratas de este país, porque todavía la derecha no es demócrata en este país. Y el valor que yo creo que ha quedado de manifiesto a lo largo, sobre todo, de la intervención anterior sobre la jurisdicción universal. Yo siempre he dicho, he utilizado, porque me hizo gracia desde hace muchos años, no de ahora, una definición del juez, del Lord Canciller inglés, Lord Lyndhurst. El Lord Canciller es el equivalente al ministro de Justicia de Su Majestad la Reina Victoria, ni más ni menos. Estamos hablando del siglo XIX y XX. Y Lord Lyndhurst decía que un juez debe ser ante todo un caballero. Efectivamente, en aquella época no había mujeres jueces. Debe tener gran sentido común. Debe tener y aquí está la clave de Baltasar Garzón, una gran dosis de valor. Y añadía,
y si además sabe un poco de derecho le será muy útil. Pero bueno, eso era, digamos, el aspecto secundario del juez. Y el juez debe caracterizarse por el valor, si no resulta un ser irrelevante, se convierte en un burócrata, en una persona que es capaz de hilar como un artesano, quizá el artículo tal del Código Civil con el precepto de la ley de enjuiciamiento, pero al final su labor será una labor inútil, no servirá para nada. Sin embargo, si el juez tiene valor, que es una condición indispensable, y tú lo has tenido, Baltasar, tu legado quedará ahí, y creo que hay otros muchos que a lo mejor no tan conocidos como tú, pues siguen también esa misma senda. Y ese valor, pues lo demostraste antes. Todo el mundo cree que Baltasar Garzón aparece en el caso Pinochet, pero mucho antes había unos señores en Galicia que le tenían un gran cariño, los narcos de la vila de Arousa, toda esa gente que está saliendo ahora de la cárcel, por cierto, ya cumpliendo sus penas. Y te voy a contar para terminar una cosa que tú a lo mejor no sabes, pero que viví en primera persona. Cuando tú eras un personaje en Galicia, asististe al Club Faro de Vigo. Pues semanas antes de ir yo, y la directora Marisa Real me contaba que, bueno, era un salón de unas 100 y pico personas, pero cuando tú llegaste tuvieron que utilizar el teatro, incluso poner altavoces en la calle, porque la gente siguió desde la calle la intervención de Baltasar Garzón. Y como si fuese efectivamente una estrella del espectáculo, me decía Marisa que se escucharon gritos: Baltasar, queremos un hijo tuyo. Que eso, efectivamente, pues solo las grandes estrellas del espectáculo son capaces de suscitar ese entusiasmo. Pues bueno, muchas gracias por todo. Bueno, sin convertir esto en una nueva mesa redonda, no, es que cumplido por cumplido. Quizás él tampoco se acuerde, pero sí seguro que se va a acordar, de que cuando yo estaba investigando los GAL y cuando dentro de la investigación de los GAL abordé la investigación de los fondos reservados y estaba próximo el momento en que se iba a producir el ingreso en prisión del secretario de Estado, Rafael Vera, se presentó una querella en el Tribunal Supremo contra mí. Y José Antonio Martín Pallín fue uno de los que en forma proactiva estableció en ese auto que no solo no era delictivo investigar los fondos reservados, que era lo que a mí se me imputaba, sino que era una obligación hacerlo por parte de la justicia. Es decir, fue el punto de inflexión en el tema, en el abordaje de la investigación de los crímenes desde el Estado y, en todo caso, del uso de fondos públicos para cometer actos ilícitos. De modo que, querido José María, salvando las distancias, entonces se eleva el uso de fondos públicos para fines irregulares o no lícitos. Y allí después hubo condena por el uso inadecuado de fondos públicos, es decir, de fondos reservados. Y dicho esto, tengo que excusar, y lo hago porque soy el director de los cursos, la presencia del señor alcalde, que no ha podido estar hoy porque está en sesión permanente para no sé qué cuestión de presupuestos y demás, y por tanto en sesión permanente hasta que terminen. De modo que, por supuesto, le habría gustado estar aquí y en su nombre yo también pues doy las gracias a todos y a todos los asistentes. Bien, señor director de los cursos universitarios de verano en Torres y doctor honoris causa por la Universidad de Jaén,
señor director del curso, señor presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Jaén, autoridades, compañeros y compañeras de la Universidad de Jaén, ponentes, alumnos, alumnas, señoras y señores. A lo largo de este curso se ha pasado revista a diversas cuestiones relacionadas con la justicia, la política y los medios de comunicación, así como de sus retos. Yo voy a preferir, en mi condición de profesor de Derecho Constitucional, afrontar un pequeño ámbito de la parcela de los retos de la justicia. Me quiero referir a una de las que entiendo imperiosas reformas legales en la materia que no deben de esperar, la relativa a la doble instancia penal. El muy extenso contenido que presenta el derecho a la tutela judicial efectiva, así como el derecho a un proceso equitativo, obliga a analizar el principio de inmediación y especialmente en relación con el proceso penal y la doble instancia penal. Es aquí donde me quiero detener brevemente y poner en evidencia la situación actual en la que se encuentra nuestra regulación normativa. Sirva como punto de partida la constatación de que en esta materia, en la que se evidencia una notoria falta de sintonía entre el sistema jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nuestro ordenamiento procesal vigente. En efecto, la configuración de nuestro sistema de recursos no siempre casa bien con las previsiones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, en algunos casos no está prevista, como sucede respecto de las personas aforadas, o cuando conoce el Tribunal Supremo en única instancia la posibilidad de la interposición de un recurso. Hemos de decir que han sido numerosas las sentencias en las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha advertido de algunas de las carencias de nuestro sistema de recursos en orden a la garantía real y efectiva de los elementos integrantes del derecho al proceso. No obstante, la tardía ratificación por el Estado español del protocolo número 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es bien cierto que el Estado español ha sido condenado prácticamente en los 3 últimos años, al menos en 7 sentencias, los casos Igualcol, Marcos Barrios, García Hernández, Almenara Álvarez, Balbuena Redondo, La Cadena Calero y Serrano Contreras. Cabe advertir que, más allá de la jurisprudencia emanada del Tribunal de Estrasburgo, también es cierto que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha conocido especialmente del sistema de casación español y del cumplimiento por parte de nuestra normativa de lo estipulado en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Simplemente quiero reflexionar en voz alta sobre una cuestión muy particular, y es aquella que ha motivado la condena por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado español, la que hace referencia a aquellos procedimientos penales en los que la resolución en primera instancia fue una resolución absolutoria y con posterioridad, interpuesto el preceptivo recurso de apelación o, en su caso, el de casación, se concluyeron estos procedimientos con sentencias condenatorias. Es una cuestión técnica, probablemente que solo nos pueda interesar a los juristas, pero que hace referencia esencialmente a la actividad probatoria dentro de un conjunto de garantías que constituye una exigencia para la fundamentación de la pena dentro del proceso contradictorio. Pero estos principios reiterados en la jurisprudencia constitucional pueden plantear algunas dificultades respecto a su observancia cuando son contextualizados, como digo, con ocasión de la interposición de recursos frente a sentencias absolutorias en primera instancia. Es cierto que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han intentado en reiteradas ocasiones mantener una jurisprudencia extremadamente garantista y establecer incluso todas las cautelas conforme a las cuales se puede llevar a cabo con todas las garantías esta revisión de hechos, incluso de la valoración que el Tribunal Adcuen pueda realizar de la previa valoración ya realizada sobre los hechos y de derecho en la primera instancia. Pero estas recientes sentencias condenatorias del Tribunal Europeo nos advierten de la necesidad de acomodar nuestro ordenamiento jurídico a la jurisprudencia del Tribunal y a ser consecuentes con las obligaciones que hemos contraído inicialmente para dar cumplimiento pleno
al derecho al proceso debido, reconocido en el artículo 6º del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero también para dar, como digo, contenido al protocolo número 7. Es cierto que en el anteproyecto de ley orgánica de desarrollo de los derechos fundamentales vinculados al proceso penal se ha planteado la necesidad de que las pruebas personales solo puedan ser valoradas por el tribunal ante el que se hayan practicado en condiciones de publicidad y contradicción, y que las leyes procesales deberán establecer los supuestos excepcionales en los que, en interés de las víctimas especialmente vulnerables, podrán ser utilizados medios de comunicación no presencial para su declaración en juicio. Igualmente, el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, aunque reitera el carácter limitado que caracteriza a la apelación, permite configurar un recurso de apelación ante los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y un recurso de casación frente a aquellas decisiones de segunda instancia. Es claro que estos anteproyectos, prácticamente desde el año 2007, duermen el sueño de los justos. Por tanto, entiendo que reviste importancia esta cuestión en orden a determinar la necesidad de operar una reforma legislativa que cubra posibles insuficiencias de nuestro ordenamiento, más allá de acudir a la interpretación integradora de nuestros tribunales para salvar posibles lagunas normativas. Cumple, pues, al legislador llevar a buen puerto las iniciativas legislativas aquí comentadas en beneficio del servicio público de la justicia a todos los ciudadanos y a la garantía de sus derechos fundamentales. Concluyo con mi agradecimiento más sincero y mi felicitación a todos quienes han propiciado la elaboración de este programa, del curso tan sobresaliente que ha sido fruto de su dedicación, de su trabajo bien hecho, y no me queda más que, en nombre del rector, declarar clausurado el curso Justicia, Política y Medios de Comunicación, los retos de la justicia. Se levanta la sesión.